ejemplo, hay estas dos causas muy grandes en Oriente Medio, que son la causa palestina y la causa kurda. Nuestra tierra ha sido ocupada, nuestra vida ha sido ocupada, nuestra sociedad ha sido ocupada. Y no podemos decir que solo nuestra sociedad ha sido ocupada, sino que había un genocidio contra la sociedad, contra las mujeres, contra nuestra tierra. En contra de todo eso, lo que ha hecho el PKK, en contra de toda esta ocupación, ha sido una revolución en sí mismo. Abdullah Öcalan dice que para que podamos salir de esta situación tenemos que... Nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con más o menos 1.800 millones de musulmanes que hay por el mundo, que viven su religión como cualquier otra persona vive la suya, que me parece que hay unas 4.000 religiones, ¿no? Entonces, pues una más, con la diferencia de que se calcula que para dentro de 3 décadas será la religión mayoritaria, y precisamente esta minoría extremista es un peligro inminente en esta mayoría, porque es su objetivo, su principal razón de existir en su ideología es traer al mundo soldados para la guerra santa, para el jihad. El musulmán que reza en su casa es como tú, como yo, con su curro, con sus problemas, como mucho tiene un hijo, 2, no los... La resistencia palestina, los asentamientos alrededor de la Franja de Gaza, porque hay que decir las cosas bien para que se entienda. Cuando la resistencia palestina rompe el cerco y ataca a las colonias, a los asentamientos, era con la intención de secuestrar a unos soldados israelíes que estaban ahí para poder hacer un intercambio de prisioneros, porque se llevaba mucho tiempo intentando hacer un intercambio de prisioneros y las autoridades sionistas de Israel no cedían porque estaban viendo que desde la comunidad internacional se estaba permitiendo todas las barbaridades que estaban haciendo, violando los derechos de las personas presas, que teníamos unos 200 niños y niñas presos, teníamos a unas 70 mujeres, teníamos a unas 300 personas enfermas, algunas de ellas con enfermedades terminales como el cáncer o como cualquier otra enfermedad que necesita de una atención especial y que dentro de la cárcel no la estaban recibiendo. Tenemos a personas mayores de edad en las cárceles, algunas de ellas han cumplido más de 40 años y a pesar de ello no las dejan en